Biografía de Jesucristo. Resumen. Vida de Jesús de Nazaret. A comienzos de nuestra era, en la lejana Palestina, el pueblo escucha con admiración el mensaje de un predicador que habla del amor divino y que posee poderes milagrosos para curar a los enfermos. Sus enseñanzas serán la base de una nueva religión que se difundirá por todo el mundo a lo largo de los siglos. La predicación de Jesucristo en Palestina fue el punto de partida de una nueva religión, el cristianismo, que, frente a la obediencia estricta a la ley mosaica, presentaba una vida religiosa basada en el amor a Dios y al prójimo. Jesús había nacido en una modesta aldea de Nazaret. Vivió en Palestina, un pequeño estado oriental dominado por el Imperio Romano, durante el reinado de Herodes. En su juventud aprendió el oficio de su padre carpintero y acudió con frecuencia a la sinagoga para leer los textos sagrados del Antiguo Testamento. Pero un día lo dejó todo para seguir a Juan el Bautista, un miembro de la secta de los esenios, que le dio el bautismo a orillas del río Jordán. El Bautista había enardecido a Palestina con sus palabras, que anunciaban la llegada de un enviado de Dios para salvar al pueblo judío. Cuando Jesús se presentó ante él, Juan lo reconoció como el Mesías y le confió sus discípulos. El nacimiento de Jesús de Nazaret, en la oscura ciudad de Belén, en la desolada provincia de Judea, durante el gran imperio romano, un niño nació hacia el año 4 a.C. Su madre era una joven llamada María, prometida con José. Aunque el linaje del niño se remonta hasta David y Abraham en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo, nadie hubiera sospechado que este niño era el Mesías prometido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su vida, muerte y resurrección constituyen los acontecimientos centrales de la historia del cristianismo. La infancia de Jesús. Sabemos muy poco de la madre del niño, tan solo que era una joven virgen que había concebido por obra del Espíritu Santo. Todavía menos sabemos del padre adoptivo de Jesús, José, excepto que era carpintero y un hombre de gran integridad moral. Cuando José descubrió que María estaba embarazada antes de celebrar su matrimonio, decidió romper el compromiso discretamente. En un sueño, un ángel le avisó de que el niño era de Dios, por lo que debía seguir adelante con el matrimonio. Cuando Jesús contaba con 2 años, aproximadamente, a José se le apareció de nuevo un ángel para advertirle de la exterminación de todos los niños de Belén menores de 2 años que Herodes iba a llevar a cabo. José y su familia escaparon a Egipto. Después de la muerte de Herodes, el ángel informó a José de que podían volver, y la familia se instaló en la ciudad galilea de Nazaret. Los evangelios proporcionan muy poca información sobre la infancia y la juventud de Jesús. El evangelio según San Lucas cuenta que un hombre honrado llamado Simeón y una profetisa llamada Ana lo reconocieron como el Mesías. En el mismo capítulo leemos que Jesús crecía lleno de sabiduría, Lucas 2:40, y que, cuando tenía 12 años, los doctores religiosos de Jerusalén quedaron pasmados de su sabiduría y de sus respuestas, Lucas 2:47. Cuando Jesús se encontró con ellos durante una fiesta de Pascua, Jesús de Nazaret, un humilde hombre, revolucionario, fanático religioso o Mesías, cada uno de estos términos han sido aplicados a través de los siglos a Jesús de Nazaret. Un hombre que, en el breve plazo de 3 años algunos entendidos lo hacen más corto, creó un alboroto religioso que le costó su vida y hasta cambió la historia. Ninguna información fidedigna sobre su infancia, adolescencia o temprana madurez puede encontrarse, a pesar que el año 4 después de Cristo es considerado la fecha de su nacimiento. Hasta esto es confuso debido a que el calendario sufrió más tarde una adaptación. Jesús no escribió nada durante su vida que haya perdurado, y estamos forzados a confiar solo en los evangelios de San Mateo, San Lucas y San Juan, todos escritos algunos años después, cuando la conmoción se había calmado, entre los años 65 y 125 después de Cristo. Estos, desafortunadamente, no pueden ser considerados estrictamente biográficos en su contenido, ya que su mensaje se convirtió en más importante que el hombre para los escritores, y hay alguna evidencia de que ellos tomaron el ejemplo de su maestro, quien, en un pasaje del Evangelio de Marcos, les aconseja no contar nada sobre mí, lo que permite suponer que Jesús estaba más interesado en crear una imagen espiritual que física. Como muchos otros judíos, él cayó bajo la influencia de Juan Bautista, un asceta de mirada penetrante que recorrió las tierras de Galilea y las riberas del río Jordán, predicando el próximo juicio final y la necesidad de arrepentirse antes de que ese día llegara. En el año 28 después de Cristo, Jesús dejó la tranquila vida de Nazaret y se encontró con las multitudes que se habían reunido en el Jordán para ver a Juan. Allí recibió de él el bautismo y cuando salió del agua, vivió una experiencia religiosa profunda en la que escuchó la voz de Dios proclamándolo su Hijo, Marcos 1:9-11. Luego pasó 40 días y 40 noches recorriendo y ayunando en el desierto y durante este tiempo fue gravemente tentado por Satán,
pero resistió. Lucas 4, 1-13. Cuando regresó de esta prueba, comenzó a enseñar con fervor. Con el tiempo, Juan Bautista se enredó con las autoridades, es decir, con el rey Herodes, y fue hecho prisionero y asesinado. Jesús quedó solo, donde Juan había predicado un futuro de fuego y azufre. Él tomó una línea más blanda poniendo de relieve la dulzura, la gracia y la misericordia de Dios. Una o dos veces en su vida, pareció aceptar el infierno eterno para los no creyentes, pero estos ejemplos son raros. Llevó sus enseñanzas desde el desierto a las sinagogas y a las calles de la ciudad. Tenía un magnetismo que atraía a la gente y enseñaba por medio de parábolas simples historias en cuya interpretación era casi imposible equivocarse. Jesús se diferenció de Juan Bautista en otra cosa. Mientras el segundo vivía como un asceta, subsistiendo gracias a langostas secas y miel y vistiendo pieles de animales, Jesús era gregario y fácilmente se contactó con grupos de todos los niveles sociales. En efecto, su primer milagro lo realizó en una boda donde los huéspedes habían acabado el vino. Jesús dijo, llenen las tinajas de agua. Y cuando el agua fue probada, la gente se sorprendió al descubrir que era vino. No estaba en contra de relacionarse con hombres ricos en los banquetes ni desdeñaba la compañía de taberneros y pecadores, pero estaba más que nada dedicado a los pobres y los humildes, y basó sus principios en ellos. El pueblo se reunía en torno a él. Su mensaje era simple, su modo de expresarse, directo. Se convirtió rápidamente en un elemento predicador en la sociedad. Claro que debe entenderse que la atmósfera de Jerusalén era propicia. Los judíos estaban preparados para cierta llegada, pero no estaban preparados para recibir a Jesús. Los romanos, que a la sazón constituían el gobierno de ocupación, estaban intranquilos por la inestabilidad creciente del pueblo. A pesar de que los invasores romanos no estaban considerados como opresores, se daba la oposición de dos sistemas ampliamente diferentes. Para ellos el Estado era lo primero que consideraban, mientras, para los judíos, Dios y los aspectos espirituales de la vida eran más importantes. Además, los judíos estaban fragmentados en grupos seculares de diferentes grados de ortodoxia. En conclusión, la escena era caótica. Primeramente Jesús fue visto más como un mesías político que espiritual. La multitud lo aclamaba como el rey de Israel, que había sido enviado para derrocar a los romanos y llevar a la cumbre a Judea. Esta opinión cambió, sin embargo, cuando comenzó a atacar algunas leyes judías y violentamente a los fariseos, que eran sus defensores. Luego se convencieron aún más de que él era, en verdad, el Mesías, y cuando abiertamente lo proclamó, su suerte ya estaba echada. La aprensión de sus adversarios creció porque su reputación se difundió gracias a los milagros y curas que realizaba. Una cosa fue tornar el agua en vino, pero algo más fue resucitar a Lázaro. Rápidamente se hizo evidente tanto para los romanos como para el Sanedrín, el más alto consejo eclesiástico judío, que debían llegar a un acuerdo con este hombre. Si le permitimos seguir de este modo, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11, 48. Y el sumo sacerdote continúa. Ustedes no conocen nada, no entienden que es conveniente que un hombre muera por el pueblo, y que toda la nación no se eche a perder. Juan 11, 49-53. Continúa. Mira el capítulo 2. Capítulo 02. Desde esta época, el Sanedrín trabajó para acabar con él de una manera legal. En febrero del año 30 después de Cristo, se dio a conocer el aviso de que quien conociera su paradero debería notificarlo a las autoridades para poderlo aprehender. Pero él decidió que el periodo de Pascua sería el más apropiado para el final que le estaba reservado y permaneció retirado. Una semana antes de esta fecha inició su retorno a Jerusalén y en este camino dirigió su marcha a la cima del Monte de los Olivos. Se encontró con una multitud de peregrinos que lo escoltaron en una solemne procesión, esperando que interviniera a su favor en política. Cuando llegó a la ciudad, pasó varios días predicando y curando personas en el templo, pero no fue arrestado inmediatamente porque las autoridades querían evitar un incidente mayor. En lugar de esto, urdieron una forma de aprehenderlo silenciosamente. Fue en este momento que Judas Iscariote ofreció sus servicios por 30 monedas de plata. Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la cena de Pascua, en la casa de un amigo en Jerusalén. Estaba enterado que uno de los discípulos presentes lo había traicionado y abiertamente acusó a Judas durante el transcurso de la noche. Estaba aparentemente conforme con lo que él sabía que debía ocurrir, pero ansioso porque pasara de acuerdo a lo que pensaba. Cuando la cena terminó, él y sus seguidores salieron de la ciudad hacia el huerto de Getsemaní, donde se escondieron para evitar que lo arrestaran en forma inmediata.
pero un destacamento de soldados del templo lo encontró, y cuando Judas, besándole una mejilla, lo identificó, fue arrestado y llevado nuevamente a la ciudad para su juicio. Estaba todavía oscuro cuando se presentó ante Caifás. Los judíos estaban tan ansiosos de iniciar el juicio que ya habían escuchado declaraciones contra Jesús. Cuando Caifás le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Se dice que Jesús dijo, sí, lo soy. Esto fue justo lo que necesitaban. Se reunieron nuevamente en la mañana y pronunciaron un veredicto que lo encontraba culpable de blasfemia, en aquel momento un delito capital. Sin embargo, había un problema. El pronunciamiento de una sentencia de este tipo no era privativo de la autoridad del Sanedrín desde que el procurador romano, Poncio Pilatos, era la máxima autoridad en la ciudad. Este hombre tenía fama de ser duro, pero no estaba convencido de que lo hecho por Jesús justificara tan severa sentencia, y tampoco estaba preocupado de que ésta se cumpliera. No obstante, el Sanedrín lo presionó políticamente y finalmente devolvió el reo a sus perseguidores diciendo, no encuentro en él ninguna falta. Jesús muere en la cruz. Los evangelios nos ofrecen las últimas palabras de Jesús, conocidas como las 7 palabras finales. Pidió a Dios que perdonase a sus torturadores, Lucas 23, 34, consoló al ladrón penitente que se encontraba crucificado a su lado, Lucas 23, 43, pidió a Juan que cuidase y a su madre, Juan 19, 26 a 27, clamó a Dios, Mateo 27, 46, Marcos 15, 34. Expresó su sufrimiento físico Juan 19, 28, declaró finalizada su misión, Juan 19, 30, y, finalmente, se encomendó a Dios, Lucas 23,46. Tras su muerte, la oscuridad inundó la tierra. Hubo un terremoto, partió la cortina del templo, separando el lugar sagrado del sagrado de sagrados, la sala externa y el santuario interno. Muchos de los que habían dudado y se habían burlado de Jesús comenzaron a decir que podría tratarse del Hijo de Dios. No obstante, los líderes religiosos esperaban dar por terminada la historia de Jesús, para lo cual pusieron guardias junto a su sepulcro. Así pretendían evitar que alguien robase el cuerpo y afirmase que Jesús había resucitado. A pesar de esta medida, sus discípulos afirmaron al tercer día de su muerte que Jesús ya no estaba en su tumba. Al tercer día resucitaré.